Antes de operar con los números decimales, haremos un repaso de los mismos. Observa este número. Se trata de un número decimal, ya que está formado por varias cifras y contiene la coma que determina la parte entera. Fíjate ahora en las cifras situadas a la izquierda de la coma. Forman la parte entera. Si la parte entera, como en este caso, es mayor que 0, el número decimal es mayor que la unidad. Las cifras situadas a la derecha de la coma forman la parte decimal. Con este repaso previo pasamos a la operación de la suma de números decimales. Tenemos 3 números decimales. Están separados por un signo que representa una operación matemática, la suma. Por lo tanto, vamos a sumarlos. Indicaremos paso a paso el camino que tenemos que seguir. Para empezar, hemos de colocar los números decimales unos debajo de los otros, de modo que se correspondan las unidades del mismo orden y, por tanto, las comas. Es decir, todas las comas quedarán en la misma columna. Primero colocamos el número 17 enteros 26 centésimas. Observa esta forma de leer los números decimales. Primero se lee la parte entera y a continuación la parte decimal. En la práctica muchas veces utilizamos otra forma de expresión. En este caso, este número decimal se lee 17,26. A partir de ahora alternaremos los dos tipos de lectura de los números decimales indistintamente. Volvamos a la suma. A continuación, debajo de este número hemos de colocar el siguiente número, pero fijándote bien que las unidades estén debajo de las unidades del número anterior. Esto quiere decir que el 3 se coloca debajo del 7. Falta por poner el último número. Fíjate bien para colocar cada unidad en el lugar que le corresponde. Ahora ya está preparado para efectuar la suma. Bien, solo tenemos que sumar como si se tratase de números naturales. Recuerda que se empieza siempre por la derecha. 1 es 1. 6 más 3 es igual a 9. 2 más 8, 10 más 4 es igual a 14. Escribo el 4 y llevo 1. 7 y 1, 8. Y 3, 11. Más 1, 12. Escribo el 2 y llevo 1. 1 y 1, 2. Más 2 es 4. Y por último, 3 es 3. Nos falta colocar la coma en el resultado. Su lugar está en el de la columna de las comas. El resultado es 342 enteros, 491 milésimas. Prácticamente se lee 342,491. Vamos a efectuar otra suma de números decimales. Recuerda el orden que vas a seguir. Ante todo, colocar los números decimales unos debajo de los otros, de modo que las unidades del mismo orden se correspondan y las comas coincidan en la misma columna. Dime, ¿te parece correcto tal y como lo hemos hecho? No lo es. El 23,3 no está en su sitio. Las unidades del mismo orden no se hallan situadas en la misma columna y por ello la coma está desplazada. No coinciden en la misma columna todas las comas. Esto hay que corregirlo. Ahora está bien. Con la coma en su sitio, todos los órdenes de unidades coinciden con su columna correspondiente. Falta por colocar el último número decimal. Lo colocaremos también en la columna correspondiente. Ahora situaremos el signo y la raya para poder dar el resultado. Recuerda que el signo se coloca a la izquierda. Es el momento de efectuar la suma. Fíjate que lo hacemos como si fuesen números naturales. Para que esta suma esté terminada, falta situar la coma. No te olvides de colocarla en el resultado obtenido. Tiene que estar en la columna de las comas. 27,92 es el resultado que buscábamos. Memoriza bien todos los pasos que has seguido y, sobre todo, no te olvides de la coma.
Tenemos un nuevo ejemplo de suma de números decimales. Recuerda que el primer paso para poder sumarlos es colocar los sumandos unos debajo de los otros, de modo que las unidades del mismo orden se correspondan y las comas queden en columna. Antes de efectuar la operación, hay que colocar el signo y la raya que separará los sumandos de la suma que calculamos. Por último, se coloca la coma en el resultado de forma que coincida con la columna de las comas. El resultado es 68,97. No olvides este resultado porque lo vamos a ver otra vez. Recuerda que los números decimales pueden expresarse por medio de fracciones decimales. Esto es lo que vamos a hacer a continuación con estos números decimales, expresarlos por medio de fracciones decimales. Comenzamos por el número 3,26, o lo que es lo mismo, 3 enteros, 26 centésimas. La fracción decimal que lo representa es 326 centésimos. También podemos expresarlo de otra forma, 326 partido por 100. Observa que para escribir la fracción decimal se coloca el número completo sin la coma en el numerador y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. En este caso, 2 ceros. El segundo número decimal es 12 enteros, 3 centésimas. ¿Cuál es la fracción decimal que lo representa? Efectivamente, es 1203 centésimos. Por último, el tercer número decimal, 63,68. Su fracción decimal es 6.368 centésimos. Ya están los tres números decimales expresados por medio de fracciones decimales. Vamos ahora a sumar las tres fracciones. Observa que las tres tienen igual denominador. Recuerda que en este caso se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Efectuemos la suma de los numeradores. Este es el resultado de sumar los numeradores. Por lo tanto, será el numerador de la fracción resultante. Ya hemos indicado que como denominador se deja el común que tienen las fracciones que se suman. El resultado es 7.897 centésimos. Transformamos ahora esta fracción decimal en número decimal. Como sabes, se escribe el numerador completo. Y se separan por medio de la coma tantas cifras hacia la izquierda como ceros tenga el denominador, en este caso 2 cifras. Por lo tanto, el número decimal correspondiente es 78,97. ¿Recuerdas el resultado que habíamos obtenido al efectuar la suma con números decimales? Como puedes observar, coincide con el que hemos obtenido ahora. Esto quiere decir que la suma de números decimales puede efectuarse sumándolos directamente como números decimales o sumando sus fracciones decimales equivalentes. No olvides que la suma de números decimales puede efectuarse de cualquiera de las dos maneras, es decir, como números decimales o pasándolos a fracciones decimales y sumándolas. Continuamos con la suma de números decimales. Pero, al igual que en el ejemplo anterior, primero sumaremos los números decimales y luego sumaremos las fracciones decimales correspondientes a los números decimales. Ya sabes que para sumar los números decimales primero hay que colocarlos en columna, es decir, uno debajo del otro de forma que las unidades se correspondan y las comas queden en la misma columna. Antes de efectuar la suma hay que colocar el signo y la raya. Ahora ya podemos sumar. Recuerda que siempre se empieza por la derecha. Falta por situar la coma en el resultado. Ya sabes que se coloca de forma que coincida con la columna de las comas. 13,81 es el resultado. Recuerda este resultado. Lo vamos a ver más adelante.
Como hemos indicado antes, efectuaremos la suma de estos números decimales por medio de las fracciones decimales correspondientes. La primera fracción decimal, es decir, la correspondiente al número 6,5, es 65 décimos. Recuerda que para transformar un número decimal en fracción decimal, se coloca en el numerador el número completo, sin la coma, y por denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Razona ahora, ¿cuál es la fracción decimal correspondiente al número 7,31? En efecto, la fracción decimal es 731 centésimos. Escribimos ahora el signo de sumar entre las fracciones y el signo igual al final. Observa que estas dos fracciones tienen denominadores diferentes. Por ello, lo primero es buscar un denominador común. Multiplicaremos el numerador y el denominador de cada fracción por el denominador de los demás. En la primera fracción, 65 décimos, tendremos que multiplicar por 100 el numerador y el denominador. En la segunda fracción decimal, ¿por qué número multiplicaremos el numerador y el denominador? Efectivamente, hemos de multiplicarla por 10, ya que 10 es el denominador de la primera fracción. Veamos cómo quedan las fracciones una vez efectuadas las multiplicaciones. El numerador de la primera será 6.500. Y el denominador, 1000. Del mismo modo calcularemos el denominador y el numerador de la segunda. Ahora ya podemos sumar las dos fracciones ya que sus denominadores son iguales. Ya sabes que se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. Vamos a sumar los numeradores. El numerador de la fracción suma será 13.810, ya que es el resultado obtenido de sumar los numeradores de las fracciones. A continuación, transformamos esta fracción resultado en número decimal. Pero antes, simplificaremos este quebrado dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número. En este caso, dividiremos por 10. Recuerda que para dividir por 10 separamos con una coma el último cero. Resulta 1.381 centésimos, ya que al separar con la coma el último cero, este desaparece. Para hallar el número decimal correspondiente, escribimos el numerador y separamos con una coma tantas cifras a la derecha del número como ceros acompañan a la unidad del denominador. En este caso, 2 cifras. El número decimal es 13,81. Observa el resultado y comprueba que es el mismo al obtenido en la suma de los números decimales. Recuerda, pues, que se pueden sumar números decimales mediante las fracciones decimales correspondientes o directamente como números decimales. Para efectuar una suma de números decimales, se colocan los números de manera que las unidades del mismo orden y las comas coincidan en sus columnas correspondientes. Se suman como si fuesen números naturales y se coloca la coma en el resultado de forma que coincida con la columna de las comas. La suma de números decimales también puede realizarse pasándolos primero a fracciones decimales, sumar las fracciones y expresar el resultado en forma de número decimal.